una tarea muy importante en nuestro país. El productor agropecuario no solamente pone su trabajo y arriesga su trabajo trabajando a cielo abierto con el sacrificio, la abnegación que eso supone, sino que también arriesga su capital y es parte de la inversión nacional de un sector que ha apuntalado el crecimiento en Uruguay. Por eso creemos que es de reconocimiento justo, como es también la vocación de animar a la industria, de proteger el comercio, actividades principales del sustento del país. Ese fue el proyecto de ley que presentamos y reitero, para mí es importante que haya sido aprobado también con el respaldo de la totalidad de los senadores de todos los partidos políticos, que no solamente lo votaron, sino que fueron generosos en los términos en que se refirieron al proyecto. Lo que sí no fue unánime fue la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, que también se aprobó en las últimas horas. Sí, no fue unánime, no respaldamos esa solicitud, básicamente porque el ministro de Transporte, José Luis Falero, prácticamente recién asumió la titularidad, la titularidad de la cartera, por tanto no está para nada en conocimiento específico de ese suceso vinculado al puerto de Montevideo, que es el que se pretende investigar o por el cual se lleva adelante la acción de interpelar. Pero segundo también porque está casi que aún convaleciente de un problema de salud que lo afectó. Entonces me parece que no era oportuno este llamado a hacerlo en este momento. Uh-huh. Esa fue la razón. La razón de fondo, bueno, siempre es bueno las instancias parlamentarias, por lo menos a mí me parece que no solamente es un derecho que está en la Constitución de la República, sino que me parece que es bueno las instancias parlamentarias, como en este caso, tal vez podría haber sido un llamado del ministro a comisión general o ir a la comisión particular, una etapa previa, pero se optó por la interpelación. Reitero, es legítimo, está muy bien, eso es democracia, así funciona la República y está muy bien. Nos parecía así que no era oportuno hacerlo en las condiciones en las cuales se encuentra el titular de la cartera. Daniel, senador, el Daniel fue por la cercanía que tenemos siempre. Acá le decimos, pero acá tenemos que lograr un poco de... Le decimos cómo se llama. Sí, bueno. Respetamos la investidura. En esta vorágine que hemos tenido en los últimos días, con el tema de la LUC, de la visita del ministro aquí a San José, del ministro del Interior, hay un montón de temas que me gustaría después conversar. El tema de los allanamientos, por ejemplo, es un tema puntualmente que estaría bueno tocarlo. Pero hay dos temas que el Senado los ha dejado un poquito en stand-by, me parece a mí, o hay comisiones ya tratándolos y están activos y hay resoluciones que se pueden venir con el tema de la ley forestal, la ley de medios. Son dos temas importantísimos. Muy importantes. Sí, claro. Son dos temas muy importantes. Yo creo que son dos proyectos de ley que están teniendo un tratamiento en comisión y van a tener sin duda un tratamiento parlamentario acorde a la trascendencia de los temas. Ambos están en estudio de las comisiones respectivas. Son, en el caso de la ley de medios, un tema que no es nuevo, que ya fue tratado en la legislatura anterior, un tema de enorme relevancia, de mucha trascendencia, que estamos siguiendo de cerca, más allá de que nosotros no integramos la comisión específica que lo está tratando. Y en el proyecto de ley vinculado a la forestación, que viene aprobado con media sanción de Cámara de Diputados, ese proyecto está en comisión de ganadería, se está analizando. Yo anoche estuve reunido con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el subsecretario de Ganadería por otros temas en el Ministerio de Ganadería y tratamos ese tema. Es un tema bien importante y que se está estudiando en comisión. De hecho, la bancada de senadores de Alianza Nacional este lunes pasado lo abordó como uno de los temas en la agenda de la reunión de todos los lunes. Y bueno, y seguramente en el corto plazo este tema adquiera la discusión en el plenario del Senado. Bien. Tema pesado de los de verdad, entre otras cosas, porque si uno le hace la trazabilidad, claro. el tema forestal, digo... Sí, se viene tratando hace mucho tiempo. Ya tiene unos cuantos años
como que hace varios días en comisiones y no despega el tema, ¿no? Y son dos temas trascendentes, importantes. Me permito hacerte una después. Sí, sobre todo el tema de los allanamientos. Es un tema muy importante. Lo volvió a recalcar el otro día el ministro Heber. Era uno de los... Estamos muy jugados al allanamiento nocturno. Era una frase que exactamente, utilizó, ¿no? Muy jugados. Pero era uno de los caballitos de batalla también de Jorge Larrañaga. Era uno de los pedidos más importantes. Era como el arma fundamental que la policía tenía que tener para poder tener un accionar correcto. El tema de los allanamientos. ¿No ha habido algún avance, Ese es un tema marca registrada de Alianza Nacional. Sí, claro. Ese tema fue una de las 4 propuestas que integraron la propuesta de reformar la Constitución que impulsamos con la campaña de Vivir sin Miedo. Casi que en solitario, con la espalda de buena parte del sistema político, del propio Partido Nacional. Yo por eso creo que fue una de las 4 propuestas de la ciudadanía, porque fueron 500.000 firmas de ciudadanos que impulsaban esa propuesta y después fueron avalados por poco más de 1.100.000 uruguayos. Faltó muy poco para que fuera aprobada la reforma por la vía del referéndum, por la vía plebiscitaria, perdón. Nosotros en el pasado año, en el mes de junio, presentamos un proyecto de reforma de la Constitución, de ley constitucional, exclusivamente para habilitar los allanamientos nocturnos. Y lo conversamos y se los presentamos a cada una de las bancadas con representación parlamentaria. Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Independiente, el PERI, el Partido de la Gente. El tema que nosotros lo impulsamos a través del artículo 331, literal D de la Constitución de la República, que establece uno de los caminos que hay para reformar la Constitución, que es la ley constitucional. ¿Y qué plantea la Constitución? Una mayoría especial. Se requiere para aprobar esa ley 2/3 de integrantes de Cámara de Diputados y 2/3 de Cámara de Senadores. Por lo cual, al tener el voto negativo o la opinión negativa del Frente Amplio, no se podía alcanzar esa mayoría. Por eso fracasó ese proyecto. ¿Por qué utilizamos o pretendimos esa vía? Porque es el único camino en el cual la fecha del plebiscito se puede establecer en la misma ley. Entonces, nuestra idea era aprovechar la elección departamental que se había corrido para septiembre, para que ahí fuera el plebiscito. A partir de eso, en el mes de marzo más o menos, me llamó un día el exministro Larrañaga, que tenía que hablar conmigo, fuimos a conversar y me dice: ¿por qué no se intenta sacar la ley por la vía literal B de la Constitución del 331, que es la iniciativa de la Asamblea General, que ahí se requieren 2/5 de votos? Entonces ahí sí los votos de los partidos de la coalición alcanzan. Y bueno, no llegamos todavía a hacerlo. Tuve una reunión con el ministro Heber hace 20 días en su despacho del Ministerio del Interior, hablamos de esto, me trasladó su voluntad de ir para adelante con este tema, su convencimiento absoluto de que es necesario, y estamos en el mismo rumbo y vamos a caminarlo. Vamos a insistir por los 2 caminos, vamos a insistir por la ley constitucional o por la iniciativa de la Asamblea General, pero lo importante es que se saque ese cerrojo que tiene la Constitución uruguaya, que se destrabe ese candado que tenemos desde el año 1830, sí, en una norma vetusta, antigua, fuera de época, fuera de la realidad actual, donde en 1830 y en buena parte del siglo XIX, por ejemplo, no había energía eléctrica. Las casas estaban mucho más distantes unas de otras. No había ni hablar celulares o medios de comunicación. Claro. Por tanto, la distinción entre la noche y el día tenía un fundamento. Esto lo dicen todos los constitucionalistas. De hecho, todos los países de la región, durante el siglo XIX, mantenían en la Constitución la prohibición del allanamiento nocturno. Y fueron dejándolo, lo fueron derogando, al punto que somos el único país que lo mantiene. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Bueno, que es un obstáculo para la justicia y para la policía, para su accionar contra el delito, fundamentalmente contra el narcotráfico. Y por el contrario, quienes se resguardan, quienes se valen de esta
arcaica norma que mantenemos en la Constitución, es precisamente el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, que utiliza o que se vale de esa prohibición para actuar en la noche en la actividad delictiva. Y bueno, me parece que es bastante claro, ya prácticamente no queda principales operadores jurídicos, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal de corte, principales líderes políticos del país, el propio expresidente Mujica se manifestó en favor, lo había hecho el exministro del Interior Bonomi, lo hizo el ex referente de la Policía Nacional Julio Guarteche, es decir, prácticamente no hay quienes no estén a favor. El ex diputado de nuestro departamento por el MPP, por el Frente Amplio, el doctor De León, oportunamente en el año 2012, si mal no recuerdo, presentó un proyecto de ley con otro matiz, sí, con otro perfil, vinculado a precisar qué era hogar y qué no, pero con ese objetivo. También lo hizo el ex senador Pedro Bordaberry. Es decir, creo que ya no admite discusión. Estos días escuchaba en un programa con unos colegas de ustedes, en una radio de Montevideo, al doctor Martín Rizo, catedrático de Derecho Constitucional, contundente, pero así, definitivamente contundente en cuanto a la necesidad imperiosa de cambiar esto. Por tanto, vamos a insistir, es bastante obvio que nos deja solo en el mundo, no queda país en el mundo que mantenga, Portugal creo que es el único y estaba presto a derogarlo. Estaba para derogarlo también. Entonces, que mantenga esta situación así, ¿no? Que fíjense que de día, con orden del juez, siempre por supuesto con orden del juez, valen los allanamientos y de noche no. Entonces cuando alguien me ha dicho, pero ¿qué garantías tenemos? Bueno, primero que las garantías es vivir en un país democrático y que interviene el juez, que está la justicia, estamos en un Estado de Derecho. Pero si no fuera así, quiere decir que de día entonces no tenemos garantías y los allanamientos sí valen. Me parece que es una norma vetusta este artículo 11 que, reitero, está de la primera Constitución de la República de 1830 y hay que cambiarlo. En esa mirada positiva o que vos referías de dirigentes del Frente Amplio, el expresidente Mujica, por ejemplo, y no vamos a desconocer el peso político que ha tenido y que tiene Mujica todavía, ¿entendés que haya fracasado la conversación, la negociación política, tiene que ver con una cuestión coyuntural? ¿El Frente Amplio no acompañó porque la coyuntura no era políticamente buena para acompañar la propuesta? Yo no le voy a poner adjetivos a las razones por las cuales un dirigente político dice una cosa o expresa una cosa y después cambia de opinión o manifiesta otra. Lo único que digo es que personalmente soy una persona de diálogo, creo que la actividad política requiere siempre diálogo, que es fundamental tender puentes. Por tanto, se está reservando la conversación que mantuvo con los dirigentes del Frente Amplio. Por lo pronto, creo que hay que hacer el camino nuevamente, y lo vamos a hacer, porque yo simplemente lo que sostengo es que muchos dirigentes políticos, mire, me estoy acordando de un diputado importante como fue el diputado Darío Pérez, el doctor Darío Pérez, diputado en más de un periodo por Maldonado, que precisamente en el marco de la campaña Vivir Sin Miedo, él estaba en contra, pero hizo toda la campaña señalando expresamente que estaba en contra de la propuesta de reforma de la Constitución de Vivir Sin Miedo, impulsada por Larrañaga y por la Alianza Nacional, salvo en el tema vinculado a los allanamientos nocturnos. Es más, dice, no solamente si fuera solo allanamiento nocturno la votaba, sino que si soy diputado nuevamente, voy a impulsar una reforma que lleve a habilitar los allanamientos nocturnos. Es decir, porque es una cuestión razonable. Me acuerdo que él como médico, hablo como médico para explicarlo, dice, el cáncer no se puede combatir con una aspirina. Entonces, si tenemos un aumento del narcotráfico en el grado que lo tenemos, si ha variado, entre otras cosas, precisamente por esa razón, la virulencia del delito, el código delictual, y si tenemos el pensamiento de, recuerdo ahora la jueza, la fiscal especialista en estupefacientes, Mónica Ferrero, fiscal de corte,
principales referentes de la Suprema Corte de Justicia, principales abogados de este país, operadores jurídicos, principales líderes políticos, las jerarquías profesionales de la Policía Nacional, todos están pidiendo y dicen que es necesario. ¿Por qué razón no hacerlo? Bueno, me parece que es algo que se necesita. Cuando hoy estamos viendo las estadísticas, hace algunas horas se dieron las estadísticas del primer semestre, donde siguen bajando los delitos, donde bajan de manera importante. Bueno, y justamente quienes están en la especialización de esto nos piden que falta esa herramienta. Bueno, es como negar una herramienta necesaria para seguir mejorando. Me parece que no hay razones objetivas. Bueno, Daniel, hoy viene el presidente en un rato, vamos a estar allí en Rafael Peraza con el tema de las viviendas, pero te pregunto porque además lo vi en las redes sociales. ¿Te reuniste con el presidente de la República hace ya algunos días? ¿En calidad de qué? Me reuní, anoche incluso me llamó el presidente, estuvimos medio tarde conversando. Me reuní acompañado del intendente de Soriano, Guillermo Besosi, como presidente de Alianza Nacional, para hablar de distintos temas. Hablamos de la rendición de cuentas, del proyecto de ley de rendición de cuentas. Hablamos de temas vinculados al país, específicamente Besosi también quería hablar de unas inversiones que se están proyectando en el litoral del país, en el área portuaria. Fue una reunión de trabajo y de analizar la realidad, distintos temas que nos preocupaban o nos interesaba saber la opinión del presidente. Y fue una reunión muy, muy agradable, por espacio de más de una hora, que también tenía que ver con el funcionamiento de Alianza Nacional, con algunos aspectos después de lo que significó la muerte de Jorge Larrañaga, que pegó en Alianza Nacional, que pegó en el Partido Nacional y que también significó un golpe muy duro para el gobierno. Daniel, sin duda es que el golpe de la LUC cambia la estrategia, ¿no? La votación, digamos, el tener que afrontar ahora un plebiscito. ¿Se es crítico en el tema de cómo se manejó la previa, cómo el manejo del gobierno en el tema de no defender la LUC en su momento, o no se esperaba la cantidad de firmas que se consiguieron? ¿Qué es lo que se evalúa hoy? Ya cuando se está trazando un trabajo de aquí al plebiscito, lo ha dicho el presidente en varias oportunidades. Tres cosas. Primero, yo respeto enormemente las instancias de democracia directa que tenemos en el Uruguay. Por suerte las tenemos. Y también las respeto especialmente porque he hecho uso de ellas en más de una oportunidad, por tanto me parecen sagradas, hay que respetarlas. Segundo, yo quisiera, para profundizar en esta respuesta, esperar el veredicto de la Corte Electoral. La Corte Electoral tiene que contar las firmas y cuando la Corte Electoral señale las firmas están, ahí me parece que empieza la etapa necesariamente, por supuesto, de discutir y de profundizar en las distintas opiniones respecto a esta ley. Y lo tercero, que creo que es una buena ley. Estoy convencido que la ley de urgente consideración, la LUC, es una ley muy buena y es necesaria para el país. Respecto a la estrategia, si fue acertada o no de no discutir, yo voy a dar mi opinión personal. A mí me parece que la etapa de juntar las firmas era una etapa que no requería de discusión, porque la ley está vigente. La ley se votó y se discutió bastante en el Parlamento Nacional. Se está aplicando la ley. Tiene un año. Está aplicando, está vigente. Había, lo que señala la Constitución es que hay un año después de promulgada la ley para que se pueda interponer un recurso de referéndum, es decir, la ciudadanía, un 25% del padrón electoral, puede, a través de las firmas, interponer este recurso para que se derogue total o parcialmente la ley. Entonces, mientras estaba en eso, me parece que, la carga de establecer por qué se quiere derogar es de quienes estaban a favor de derogarla. Nosotros estábamos a favor de mantenerla, pero aparte hace algunos meses se había discutido. Y no solamente se había discutido, yo creo que es una ley doblemente legítima, porque durante toda la campaña preelectoral, el presidente Lacalle
realizó la campaña diciendo de que buena parte de las medidas de los cambios que proponía en caso de ser electo presidente los iba a instrumentar a través de una ley de urgente consideración, usando ese mecanismo. Por tanto, me parecía que no era necesario. Hay quienes señalan que mucha gente puede haber firmado confundida porque se dijeron cosas que no eran tales. Bueno, yo prefiero no incurrir en esas cosas. Creo en la democracia, creo en la validez de estos instrumentos. Y bueno, si la Corte Electoral sanciona definitivamente que efectivamente se llegaron a las firmas requeridas y se va a proceder a una instancia de referéndum, bueno, ahí sí, me parece que necesariamente empieza un debate que tiene que existir para toda la ciudadanía de información, donde estén las dos posiciones contraponiendo porque unas quieren derogar y otros no la ley. Entre otras cosas, por ejemplo, lo engancho con la pregunta anterior y lo que estamos hablando, la seguridad. Bueno, una de las razones por las cuales ha mejorado la seguridad es, sin duda, los cambios normativos de la ley de urgente consideración. Yo lo dije hace 4 o 5 meses en una nota nacional, un titular, las dos razones fueron el ministro Larrañaga con su carácter o su imposición como ministro del Interior, con el respaldo a la policía, con la mayor presencia policial, con el respaldo personal como ministro del Interior a la Policía Nacional, y el cambio normativo. La ley de urgente consideración, la LUC, básicamente en su mayoría son normas, son artículos de la ley vinculados a reformas del Código Penal, de la legislación profesional policial y temas vinculados a la seguridad. Por tanto, entonces, y me consta, lo hemos conversado incluso aquí en el programa, en su momento, en el proceso de discusión y de aprobación, por decirlo de alguna manera, de la ley de urgente consideración, te tuvo como uno de los referentes para conversar con la oposición, para analizar, también para defender en la propia Cámara de Senadores. ¿Se puede trazar un rango de cuáles son los artículos, sobre todo en materia de seguridad, que se pueden que podrían estar complejizándose en caso de que se logre la derogación? Pretendí preguntárselo al ministro los otros días, pero no quedó claro la pregunta. Yo creo que todos. Estamos hablando de una cantidad importante de artículos. Claro, además no se puede elegir cuál derogar y cuál no, son 135 y se acabó el asunto, ¿no? Exacto, pero son unos cuantos artículos importantes que tienen que ver básicamente con el respaldo a la acción policial, con el respaldo a la policía y con darle más herramientas a la institución policial para combatir el delito. Creo que la afectación de ese concepto necesariamente repercute en los resultados, no tengo duda, de la seguridad. No tengo duda, estoy convencido, lo vamos a discutir. No solamente son artículos de la seguridad, yo creo que en el tema de la educación son artículos que tienen que ver con lo sustancial del cambio en la gobernanza de la educación. Uh-huh. La seguridad y la educación son de las dos cosas principales que se plantearon en la campaña electoral para decir por qué queríamos cambiar, por qué queríamos el cambio de gobierno en el país. Hay otros artículos que tienen que ver con la libertad individual, por ejemplo, la libre circulación de personas, la prohibición de los piquetes, el garantizarle a un trabajador que no quiere hacer huelga que vaya a trabajar, el garantizarle primero el ejercicio de la huelga que lo quiere hacer, una garantía constitucional, pero también al que quiere ir a trabajar, o garantizarle al dueño de un establecimiento comercial o industrial que fue ocupado de que pueda ingresar. Es decir, me parece que hay temas importantes a la ley de urgente consideración que el debate los va a aclarar. Yo ponía, por ejemplo, recuerdo en el debate en el plenario, con el senador Andrade, si mal no recuerdo, intercambiando sobre este punto específico de la libre circulación, y yo señalaba, mire, yo soy de San José, donde muchos viajamos todos los días a Montevideo, donde hay cientos, tal vez miles de vecinos de nuestro departamento que diariamente viajan o a estudiar o a trabajar a Montevideo, y han pasado muchas veces de que se hace un piquete para prohibir salir los ómnibus.
por una cuestión gremial o sindical, que yo no discuto la validez o la legitimidad que tengan de la protesta. Lo que sí discuto es que esté parado 2 horas para salir o 3 horas arriba de un ómnibus, un trabajador, igual que el que está parando, que tiene que volver a su casa a trabajar, o después de estudiar o trabajar 8 o 10 horas. Entonces, esa libertad de circulación, esos conceptos van a estar en la discusión de la LUC. Después hay otros que pueden ser menores a esto. Por ejemplo, la portabilidad numérica. Es decir, que el número del celular es de un ciudadano, no de una compañía. Entonces usted mañana se quiere cambiar de la compañía A a la compañía B y el número es suyo, se lo lleva usted a la compañía. Tal vez ese tema es muy importante, claro, que tiene que ver conceptualmente con la libertad. Puede ser menos trascendente, pero son de algunas de las cosas que se han planteado como, bueno, en una ley tan amplia, ¿por qué se pone temas de zapallos y de peras? Bueno, de esas cosas vamos a estar hablando y discutiendo, pero ojo, hay temas muy importantes, conceptualmente sustanciales y que son un cambio de la concepción respecto a la que estaba gobernando, y bueno, y eso será parte de la discusión que vamos a dar. Yo me permito una última, y lo voy a hacer a través de una noticia, porque me parece un hecho por demás trascendente y sé que tiene que ver, también está muy vinculado con lo que venimos hablando. Una muy buena noticia que la celebramos seguramente todos los uruguayos. Después de muchos años en los que los fabricantes y proveedores uruguayos cerraban puertas y la veían pasar porque las licitaciones terminaban con embarques traídos de China, una buena 27.600 pares de calzados para la policía serán fabricados en Uruguay. Después de muchos años. La empresa Taxton, que funciona muy cerca nuestro, acá en Santa Lucía, fabricante de calzado lombardino de Santa Lucía, se adjudicó la licitación. Y es celebrado no solo por la Cámara de Industria, sino también por todos los uruguayos. Esta licitación se lanzó en 2019. ¿Sí? Estuvo frenada, hubo una propuesta, o mejor dicho, la licitación la ganó una empresa china, y Taxton apeló pudiendo mejorar la propuesta. Hoy en día es celebrada porque después de muchos y muchos años se vuelve a fabricar 27.600 pares de calzados que le dan trabajo a más de 70 familias en la zona de Santa Lucía. ¿Cómo es tomado esto por ustedes? Yo recuerdo que fue un tema que Larrañaga le puso mucho... Yo recuerdo haberte escuchado sobre el tema. Mucho interés, fue una licitación que se cuestionó. Suceden las licitaciones, los recursos que se interponen, que son legítimos, y bueno, y si finalmente se logra algo que es muy importante. Primero, siempre que alguien gana una licitación, gana, o debe de ser así, quien merece ganarla, es decir, quien es mejor interés para quien lanzó la licitación, ¿no? Es decir, adquiere mejores condiciones. En este caso se suma lo que nosotros nos hacemos eco de la Cámara de Industria del Uruguay, y bueno, y decir que una industria nacional con trabajo para el país, para decenas de familias, de una empresa del interior del país, creo que es una cosa positiva. ¿Qué tema ese? Sí. A nivel departamental, ¿cómo está Alianza? Pues estamos en proceso, se está analizando el proyecto de presupuesto. Trabajando, yo hace unos 20 días, un poco más, estuve reunido con los ediles departamentales, con concejales, director de la Intendencia que nos representa, con el equipo técnico de trabajo. Una sesión de trabajo fue sin medios de prensa, silenciosa, un sábado, analizando la marcha del gobierno departamental, los proyectos y las iniciativas que se están estudiando en el plano del legislativo. Y estoy siguiendo muy de cerca, y seguí muy de cerca lo que fue la elaboración de la propuesta de presupuesto, en este caso en más de una reunión con la intendenta Ana Ventaverri, y también he hablado con los ediles departamentales, fundamentalmente con el edil Claudio Parodi, que es quien representa a Alianza en la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental. Que parece lógico por otra parte. Exacto, y bueno, y estamos... Me parece que contestes a lo que va a ser, a lo que está haciendo el tratamiento y lo que va a ser el tratamiento y la aprobación del presupuesto en la Junta Departamental, que es una instancia fundamental y central. Es decir, es sin duda la norma madre, es la hoja de ruta para toda la gestión. Ahí están establecidos con claridad cuáles son los objetivos y
cuál es la utilización de los recursos, estableciendo cuál va a ser la carga tributaria al vecino, para qué se le va a pedir, en qué se va a invertir, cuál va a ser el costo de funcionamiento del gobierno departamental, cuáles van a ser las obras prioritarias, y en eso tengo una plena confianza en el trabajo que viene llevando a cabo la intendenta. Me consta que está trabajando con responsabilidad, con muchísima dedicación, personalmente abocada de manera directa en estos meses a la proyección de esa norma presupuestal. Y bueno, a partir de la aprobación empieza un tiempo, yo diría que es donde empieza la gestión, porque ahí sí, el gobierno departamental se para en el terreno con los recursos adjudicados que solicitó, focalizados a las obras principales, a funcionar de la manera que lo estableció. Por tanto, creo que fue este tiempo un tiempo de planificación, de organización, de trabajo proyectado a lo que viene, que reitero, fue serio, fue responsable, creíble, y bueno, esperemos que esto se dé en los hechos con la expectativa que lo proyectamos. La rendición de cuentas 2020 dio 30 millones de pesos de superávit. Esto, en los términos presupuestarios, si uno lo compara, no es gran cosa, pero también es verdad que la trayectoria económico-financiera de la Intendencia, 30 millones de pesos, por lo menos una señal. Así se recibe políticamente, digo, pensando y recordando también que en su momento Alianza tuvo duros cuestionamientos en cuanto al manejo de la administración de los propios recursos. Lo que pasa es que lo que fue gran cosa era el déficit que había. Claro, se arrastraba un déficit. No sé si este superávit es gran cosa. El déficit que había era gran cosa. Entonces creo que comience a revertirse la tendencia. Es una buena señal. Se toma como buena señal, entonces. Se toma como una muy buena señal. Nosotros en la elección departamental impulsamos con Ana la firma de un compromiso de gestión que seguramente algunos cuestionó, o por lo menos algunos preguntó, pero es necesario hacer un acuerdo firmado. Y no era un acuerdo firmado entre nosotros dos, como para establecer una garantía de que lo que queríamos hacer o lo que acordábamos realizar, si no lo firmábamos, no creíamos entre nosotros la palabra. No era eso. Era un compromiso conjunto con la ciudadanía. Era decirle a la población de San José antes de la elección, nos estamos comprometiendo a cumplir estos temas y a hacer esto. Eran 6 o 7 temas puntuales, concretos, necesarios, imposibles de hacer. Y esos puntos están incorporados en el presupuesto departamental y están incorporados en la acción del gobierno departamental que está llevando adelante. Por tanto, nosotros, reitero, confianza, respaldo, credibilidad a un gobierno departamental que lo vemos trabajando con seriedad, trabajando responsablemente. Y la seriedad y la responsabilidad cuando se gestiona la cosa pública, entre otras cosas, pasa, y también la transparencia, por ser muy cuidadoso y muy cauteloso en el cuidado de los dineros públicos. Entonces, si hay superávit, quiere decir que se fue responsable, que se fue comprometido en el trabajo, que se fue serio, que se fue transparente. Gracias por la visita. Muy bien, gracias por la visita. Gracias a ustedes. ¿Va para Peraza ahora o tiene jornada legislativa? No, primero a Rafael Peraza vamos a estar en la inauguración de las viviendas de Mevir, de Pueblo Rafael Peraza. Después vamos por la Escuela 77 de Quillú.